Buenas tardes, mi nombre es Jorge Andrés Duarte Herrera. Voy a desarrollar un ejemplo de hallar la función, hallar el dominio y rango de una función. Para esto, vamos a necesitar unos presaberes. Los presaberes a tener en cuenta para el desarrollo de este tema es el concepto de una función. Una función es una relación entre dos conjuntos, de manera que cada elemento del primer conjunto, que se llama partida, conjunto de partida, es el dominio de la función. Les corresponda uno y solo un elemento del segundo conjunto o el conjunto de llegada. El conjunto formado por todos los elementos de este segundo conjunto, o sea, el conjunto de llegada, que sean imágenes de algún elemento del primer conjunto, se denomina rango de la función. Para tener más claro este concepto, veamos los siguientes ejemplos. El ejemplo 1. Como observará, en el conjunto de partida hay unos elementos que no le corresponden a un elemento del conjunto de llegada. Por esta razón, hace que esto no sea una función. No es una función, ya que hay elementos en A que no tienen correspondencia, el 4, el 5 y el 6. En el ejemplo 2 vemos que ya es una función. Todos los elementos de A, cada uno de ellos tiene una correspondencia con algún elemento en el conjunto B. ¿Eso cómo lo conseguí? Eliminando los que me hacían que no fuera una función y ahora la convertí en una función. Es decir, que reajusto el dominio para hacerla función. En el ejemplo 3, observa que no es una función, ya que el elemento 1 tiene doble correspondencia y nuestra función decía que debe tener uno y solo un elemento. En el ejemplo 4 vemos que es una función, ya que cada elemento del conjunto de A tiene uno y solamente un elemento en el conjunto B. En el conjunto B, la G y la H no reciben elementos de A. Los que sí reciben es lo que nosotros estamos llamando dominio. En un plano cartesiano, el eje X toma el papel del conjunto A y el eje Y toma el papel del conjunto B. Luego se representa así. Esta es una función con diagramas sagitales, mientras que aquí al lado derecho tengo el diagrama cartesiano. A continuación, las clases de funciones con las consideraciones necesarias para determinar el dominio del rango. La primera función, una función lineal. Su presentación, f de x igual a mx más b. Las consideraciones para hallar el dominio. No hay consideraciones. El dominio siempre serán todos los números reales. Y el rango, tampoco hay consideraciones. Siempre serán todos los números reales. Veamos esto en GeoGebra. Una función en particular, f de x igual a 2x más 3. Vemos su función. Cualquier número del eje X o lo que llamamos inicialmente el conjunto A tiene una imagen en el conjunto B, que ahora lo llamamos el eje Y. Por ejemplo, el menos 2 le corresponde con menos 1. El menos 1 le corresponde con el 1 y así sucesivamente. Por eso es que vemos que el dominio son todos los números reales y el rango son todos los números reales. Veamos la siguiente, la función polinómica. La presentación, como ustedes la están viendo, un polinomio de grado n en este caso. Consideraciones para hallar el dominio. No hay consideraciones. Siempre son todos los números reales. Las consideraciones para hallar el rango. Sí hay consideraciones. Se recomienda analizar la gráfica en GeoGebra. Veamos un ejemplo en GeoGebra. Veamos el segundo. X al cuadrado menos 2x menos 1. El rango, el dominio, perdón, son siempre todos los números reales. Cualquier número del eje X tiene su imagen por más que sea
muy alto, muy elevado. El 6 lo tiene mucho más arriba. El -4 lo tiene más arriba. Mientras que el rango se inicia desde el -2 hasta más infinito. Por eso era que la consideración en una función polinómica era ver la gráfica desde GeoGebra. La siguiente función es la función racional. Mire su presentación. Para hallar el dominio se debe observar que el denominador sea diferente de 0. Todos los reales. ¿Cuál sería el dominio? Todos los reales menos los elementos que hicieron el denominador igual a 0. Para las consideraciones de hallar el rango, se puede despejar la X. Aplicaría consideración del dominio, pero ahora sobre la variable Y. Si no se puede, se recomienda analizar la gráfica en GeoGebra. Así que el rango darían todos los reales teniendo en cuenta las consideraciones. Veamos un ejemplo en GeoGebra. Veamos la siguiente. Esta es una función racional. Si miran ustedes, el 1 hace que el denominador sea 0. Por eso es que la función no tiene imagen en 1. ¿Sí? El dominio serían todos los reales menos el 1. Y el rango también podemos ver a través de una operación algebraica, despejando la X, podríamos ver que el rango son todos los reales menos el 1 que ustedes ven aquí en forma paralela al eje X. La siguiente función es la función radical. Mire su presentación. En la consideración para hallar el dominio, se debe considerar que el g de x sea mayor o igual a 0, ya que dentro de una raíz cuadrada no puede haber un número negativo. El dominio son todos los reales que hacen que g de x sea mayor o igual a 0. Las consideraciones para hallar el rango. El resultado de una raíz cuadrada nunca es negativa. Por tanto, el rango sería todos los reales positivos, incluyendo el 0. Veamos un ejemplo en GeoGebra. Mírenla acá. Si ustedes pueden ver, desde -1 comienza a ser 0 hacia arriba. -1 hacia más infinito sería el dominio. El dominio. Y el rango sería desde 0 hasta más infinito. Veamos otra función, la función logarítmica. Se debe considerar que g de x siempre debe ser mayor que 0. Así que el dominio serían todos los reales que hacen g de x mayor que 0. Para las consideraciones para hallar el rango, no hay consideraciones. El rango siempre serán todos los números reales. Veamos un ejemplo en GeoGebra. Vean esta función, la función logarítmica. Mire usted que desde -1 hacia más infinito, que es lo que hace que esto sea mayor que 0, no incluyendo el -1, porque no puede ser esto 0, sería el dominio. Y el rango siempre sería todos los números reales. Otra función es la función exponencial. Consideraciones para hallar el dominio. Se debe analizar g de x con todas las consideraciones anteriores. Y para hallar el rango, una función exponencial nunca arroja valores negativos ni tampoco 0. Así que el rango sería todos los números reales positivos. Veamos un ejemplo en GeoGebra. Mírenla ustedes. El dominio siempre eran todos los números reales. Y el rango sería desde 0 hasta más infinito, sin incluir el 0. Veamos la siguiente función. Función valor absoluto. Para hallar el dominio se debe analizar que g de x con todas las consideraciones anteriores. Y para hallar el rango, el resultado de un valor absoluto nunca es negativa. Por lo tanto, el rango sería todos los reales positivos, incluyendo el 0. Veamos un ejemplo en GeoGebra. Mírenlo ustedes. El dominio sería todos los números reales y el rango sería desde 0 hasta más infinito. El rango sería desde 0 hasta más infinito. Veamos entonces la última función, las funciones trigonométricas.
Las consideraciones se deben considerar el análisis que se hace sobre su gráfica. Entonces veamos una función en GeoGebra. Esta es la función seno de X. Estamos viendo que el rango siempre estará entre -1 y 1, mientras que el dominio serán todos los números reales. De esta forma, hemos terminado entonces y se les agradece a ustedes. Muchas gracias.